El cero absoluto. Se denomina el cero absoluto a la temperatura más baja posible que puede existir. Es también el punto de inicio para la escala Kelvin y para la escala de Rankine. Esta temperatura es de menos 273.15 grados Celsius o grados centígrados, 0 grados Kelvin o bien 0 grados Fahrenheit. En este video te voy a explicar lo que es el cero absoluto, quién lo descubrió, qué sucede, cuándo se alcanza, sus aplicaciones y cómo se puede conseguir artificialmente. Más preámbulo, comencemos. ¿Qué es el cero absoluto? El cero absoluto es teóricamente la mínima temperatura posible. Este punto se establece en los menos 273,15 grados Celsius. La ciencia afirma, de modo hipotético, que esta es la temperatura más pequeña alcanzable por un cuerpo o molécula, y se cree que en este punto no existe ninguna vibración atómica. De hecho, a menos 273 grados Celsius, todos los elementos o sustancias que conocemos se presentarían en estado sólido y sus moléculas ni vibrarían ni se moverían. Para que la explicación se les haga más sencilla, en un capítulo de la icónica serie Los Caballeros del Zodiaco de hace muchos años se trata de este tema, y nos dice lo siguiente. Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento. Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, Yoga. Si quieres congelar algo, todo lo que tienes que hacer es detener movimientos atómicos. Esta explicación se resume en que 1. Todo está compuesto por átomos. 2. Los átomos se mueven al azar. Y 3. Este movimiento de los átomos al azar se corresponde a la temperatura. Más temperatura, más movimiento. Y menos temperatura, menos movimiento de los átomos. Hoy en día, todavía se nos es un poco complicado comprender este movimiento de partículas y de átomos. Incluso en 1895 se le creía un loco a quien descubrió el cero absoluto. William Thomson, quien fue un matemático y físico británico, intuyó la existencia del cero absoluto. Se apoyó en el hecho de que cuando un gas se enfría, el volumen del mismo disminuye proporcionalmente a su temperatura. Esto significa que por cada grado de temperatura de gas, este disminuye, y disminuye también su volumen un tanto por ciento concreto. Observando este comportamiento, Kelvin calculó que a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius, el volumen del gas sería cero. Algo es posible que en la práctica no suceda, pero no obstante, sorprende lo que sucede al aproximarse a esta temperatura. Te preguntan, ¿qué sucede en el cero absoluto? Pues bien, les daré la explicación. Teóricamente, si un elemento alcanzase el cero absoluto, sus partículas subatómicas no tendrían energía, ya que los protones y electrones se unirían pasando a formar una especie de masa cuántica. A esta temperatura tan extremadamente baja, el nivel de energía de una sustancia sería el más bajo posible. Esto debido, según la mecánica clásica, sus partículas carecerían de movimiento alguno. Pero según esta misma mecánica, esto no sería del todo cierto, ya que el cero absoluto tiene que disponer de una ínfima energía residual, denominada energía de punto cero. Esto es así, ya que debe cumplirse el principio de determinación de Heisenberg al aproximarse al cero absoluto. Cuando se aproxima a este punto, se producen ciertos fenómenos sorprendentes en la materia, como la superfluidez. El helio se transforma en un líquido casi sin viscosidad, y la superconductividad, mayor que la del cobre o el oro. A una temperatura cercana al cero absoluto, las partículas subatómicas de los elementos poco a poco van perdiendo su energía. Sus aplicaciones reales del cero absoluto es que temperaturas cercanas a este
o incluso algunas moléculas que no se encuentren en temperaturas más elevadas, hacen que la disminución de temperatura sea muy útil para los científicos. Permite estudiar de este modo las características y comportamientos cambiantes de ciertos materiales, así como también permite hallar una aplicación práctica en el conocido acelerador de partículas y algunos de los experimentos que precisan la criogenización de algunos circuitos para que sean superconductores. Esto se consigue con la combinación de compresores de helio que envían nitrógeno líquido a los circuitos a menos 193,15 grados Celsius. Y ahora bien, ¿cómo conseguir el cero absoluto? Actualmente el cero absoluto es todavía una temperatura teórica. Hasta la fecha no se ha conseguido alcanzar tan ínfima temperatura, pero se ha estado muy cerca, ya que el Instituto Tecnológico de Massachusetts consiguió crear temperaturas de menos 273,14 grados Celsius en el año 2003. Se consiguió enfriando un gas dentro de un campo magnético. Pese a que en los laboratorios la ciencia puede aproximarse mucho a esta temperatura, la tercera ley de la termodinámica sugiere que el cero absoluto es algo imposible de conseguir. Y bien, el cero absoluto en el universo, pues dentro del sistema solar se tiene constancias en zonas con temperaturas cercanas a los menos 240 grados Celsius y se registran en lugares donde se halla mucha sombra constante, como por ejemplo cráteres de polo sur de la Luna. En el espacio profundo la temperatura más cercana al cero absoluto de la que se tiene constancia es menos 272 grados Celsius y fue registrada por un satélite artificial. Se detectó en la nebulosa del Boomerang, en la constelación de Centaurus a unos 5000 años luz de distancia, que es la que pueden apreciar ahora mismo en pantalla. En conclusión, y de manera teórica, de manera aproximada el cero absoluto son menos 273,15 grados Celsius. Y esto, en la teoría, los científicos pueden afirmar que está en la mínima temperatura alcanzable por una molécula o cuerpo, pues a ese nivel no existiría vibración atómica alguna.